Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse en un día especial. Estamos viviendo tiempos tan raros que no nos damos cuenta casi que es feriado. Pero bueno. ¿Estamos para arrancar o esperamos un poquito? Si quiere esperamos unos minutos a que se unan un par de alumnos más y después arrancamos. Bárbaro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Práctico número 4, si lo van a corregir, nos van a hacer alguna evolución, porque a mí me quedó justo una duda con la pregunta última de franquicia. ¿De qué es mandar? Ah, es de otra cosa. Perdóname, ¿me preguntabas? A ver. Sí, preguntaba por el trabajo práctico número 4, si nos iban a hacer corregir, Sí. vamos a tener una devolución, porque me había quedado una duda sobre la última pregunta. La verdad es que eso se lo tendrías que consultar al doctor Nogués. ¿Es el trabajo práctico sobre seguros? Sí. Sí, la verdad es que no sé cómo lo manejó el doctor, porque eso lo subió él. ¿Tenés vos algún mail? Si No, yo no, se lo... pasame por acá tu mail y yo... Bien, yo se lo mando por privado a la profesora. Le mandé por privado Dale. al profesor Fernández Puente, porque soy de la comisión 2, pero todavía no me llegó a responder. Ah, Por bueno. eso le consultaba. Si ya se lo mandaste, despreocupate que yo le aviso a Enrique que te conteste, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profesora. Y otra consulta, ¿me puede responder? Para el oral, ¿tenemos que Sí. preparar un tema para el parcial? ¿Van a hacer preguntas? Mirá, todavía no lo sé. Sí sabemos que va a ser oral. Eso. ¿Ustedes se escuchan bien? No, hay algún micrófono que está metiendo ruido. Sí. Chicos, los micrófonos, chicos, por favor. Bien. Bien. Bueno. Sí. No. Doctora, Las fechas... somos 77. ¿Quiere que esperemos un ratito más o quiere arrancar? Mira, yo iría arrancando, así no hacemos esperar a los chicos, y bueno, si se van sumando, lo que pedimos es que traten de silenciarse inmediatamente para que no haya interferencia, pero vamos arrancando, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno. La semana pasada estuvimos charlando un poco acerca de algunas cuestiones del derecho de la navegación. A mí me quedaron algunos temitas, bueno, es tan amplio que es muy difícil acotarlo en 2 clases, pero algunas nociones elementales. Cuando hablamos de los caracteres de esta rama del derecho, yo hice hincapié en que es un derecho que se basa originariamente en los usos y costumbres, es decir, con un fuerte contenido consuetudinario. Y este carácter del derecho de la navegación también tiene una directa relación con su internacionalidad. Entonces, basados en los usos y costumbres,
en algunas ramas del derecho privado, en materia de contratos de la navegación, por ejemplo, se receptan esos usos y costumbres en reglas que no llegan a ser tratados ni acuerdos, que son el denominado sistema de reglas que establece una serie de principios que van a conformar cláusulas, llamadas cláusulas de estilo, que se insertan en los contratos internacionales. Una de estas reglas, y tal vez la más conocida, y por eso me interesa que sepan de qué se trata, son las reglas de York-Amberes sobre averías. Probablemente lo vuelvan a escuchar, esto en derecho internacional privado. Son reglas que parten de los usos y costumbres que un organismo internacional decide darle forma escrita para que se apliquen en los contratos que se celebran entre privados. Las reglas de York-Amberes nacen en el año 1878, fueron organizadas por la International Law Association, que es un organismo inglés, y luego fueron revisadas en Amberes por el Comité Marítimo Internacional, que hasta la creación de la OMI, la Organización Marítima Internacional, que depende de la ONU, fue el organismo que más activamente participó en la creación de normas internacionales sobre derecho de la navegación. Entonces, tenemos presente este carácter consuetudinario del derecho de la navegación, el carácter internacional y también el carácter dinámico, porque estas reglas no son estancas, sino que son reglas que se van revisando de manera constante. De hecho, les estoy diciendo que son reglas que se crearon en fines de 1800 y hay una última modificación en el año 2016, propuesta por el Comité Marítimo Internacional. Bueno, ¿qué es avería? Porque estas reglas hablan sobre avería. El sistema de averías, tenemos que distinguir dos tipos de avería: avería gruesa o simple y avería común. ¿Sobre qué hablan las reglas de York-Amberes? Sobre avería gruesa o común. Es lo mismo hablar de avería gruesa que de avería común. La avería gruesa o común es una decisión voluntaria y razonable que toma el capitán cuando el buque o su carga están en peligro, para evitar un peligro mayor. Es decir, somete al buque o a su carga a un sacrificio para evitar un mal mayor. Un ejemplo práctico. Repetir, por favor? ¿Sí? Es una decisión razonable y voluntaria que toma el capitán del buque para evitar un perjuicio grave en el buque o en su carga, sometiendo al buque o a la carga a algún sacrificio para evitar un mal mayor. Para darles un ejemplo práctico, supongamos que es un buque que transporta contenedores y uno de estos contenedores comienza a prenderse fuego. Entonces el capitán rápidamente tiene que tomar una decisión razonable que impone un sacrificio, que en este caso sería la echazón, así se denomina cuando se arrojan elementos al mar, de ese contenedor para evitar que el fuego se propague en el resto y que genere un perjuicio no solo en la carga, sino también en la tripulación y en el buque. ¿Se entiende? Entonces, esta decisión que toma el capitán tiene que quedar plasmada en el diario de la navegación, que es tal vez uno de los documentos más importantes que lleva el buque a bordo en su aventura marítima, porque es donde el capitán va a plasmar absolutamente todos los hechos trascendentes que sucedan durante la travesía marítima, y este es uno de ellos.
Esta avería genera una responsabilidad de reparación para quien haya sufrido el perjuicio, que queda en manos de el buque eventualmente, si se trata de la carga que ha sufrido algún perjuicio, y en el resto de los cargadores que transportan su mercadería. La reparación de ese perjuicio se denomina contribución. Por eso, a lo largo de la ley de la navegación, ustedes van a ver el término contribución de averías, que en realidad es la reparación de ese perjuicio que se ha provocado por esta decisión del capitán, ¿sí? Esa reparación o esa avería puede ser de daño o de gastos, porque puede suceder que la decisión sea arrojar carga, con lo cual se produce un daño, someter al buque a alguna maniobra que le provoque una ruptura, eso es un daño, pero también puede ser una avería de gasto, como por ejemplo el ingreso al buque a un puerto que no es el puerto de destino, con todos los gastos que eso conlleva, de demora en el trayecto, indemnizaciones a la tripulación por los días que deben permanecer en otro puerto. Entonces, de acuerdo a la decisión que tome el capitán, la reparación puede ser de un daño que se produjo o de una erogación de gastos. Y de acuerdo a quien sufra el perjuicio, esa contribución, es decir, esa reparación del daño, será para un tercero, un cargador de mercaderías que se ha visto perjudicado, por ejemplo, en la hinchazón, o podrá ser el propio buque el beneficiario de esa contribución, es decir, que los cargadores deberán contribuir a los gastos en que incurrió el buque para evitar un mal mayor. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se determina cuáles fueron los gastos o cuáles fueron los daños? A través de una liquidación de avería. Es decir, hay liquidadores que se ocupan de determinar cuáles fueron los gastos o los daños para propender a su reparación. Las reglas de York-Amberes, que están recetadas a través de en nuestra legislación positiva, determinan la forma, cuáles van a ser consideradas averías y la forma de reparación a través de la contribución de las mismas. Sí. Perdón, Sí. doctora, esto incluye también todos los gastos, por ejemplo, si por ingreso a puertos, el práctico, la amarra, todo esto está dentro Claro, de... claro, claro. Todos los gastos en que Y no hubiera, incurra, y no voy a tener que porque digamos, incurrir... esto es algo imprevisto, es una decisión que toma el capitán. Por eso los liquidadores lo que después van a analizar es si esa decisión, que fue voluntaria, fue razonable. La razonabilidad es lo que va a determinar la reparación y, digamos, hasta dónde se produce esa reparación, esa contribución de avería. ¿Se El límite de entiende? responsabilidad lo pone entonces el... En algún punto sí, porque determina la razonabilidad de la decisión en que ha incurrido el Porque si capitán. uno ingresa ¿Sí? a puerto, pierde marinería por el tema de que Claro, se no vuelve, claro, digamos, llega un punto donde lo digamos, puedes hacer ad infinitum. absolutamente. Entonces, por eso la determinación de la razonabilidad de esa decisión. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, por nada. La avería simple es avería gruesa o común, es esta de la que estamos hablando, y es regulada por las reglas de York-Amberes. La avería simple es aquel daño que se produce en la carga o en el buque, pero que ya el capitán no ha tomado una decisión al respecto, sino que se trata de un hecho imprevisto,
que no se pudo, prever ni evitar, y sobre el cual el capitán no ha tenido ninguna decisión. Entonces, esa avería no lleva el mismo sistema que esta avería gruesa, sino que el perjuicio sufrido quedará en cabeza, digamos, la reparación es en función de aquel que ha sufrido el perjuicio, ¿se entiende? Es decir, que el resto de los cargadores o el buque no contribuyen a la reparación de ese daño, ¿sí? Bueno, hay muchísimo para hablar sobre el tema, lo que pasa es que yo quiero darle paso también al doctor Sánchez, que nos va a hablar sobre derecho aeronáutico, entonces tocamos pequeños tips y lo de siempre, quedamos a disposición para todas las dudas que se presenten sobre el tema. En la clase anterior me quedó una duda, porque uno a veces en el fragor viene hablando rapidito. Quiero que les quede claro, chicos, que el régimen jurídico del buque es el de un bien registrable. Pero a mí, yo soslayé decirlo, y no sé si hasta no les hablé de la cuestión mueble o inmueble, no entra dentro de la categoría ni de inmueble, por supuesto, porque no lo es, ni tampoco de mueble, porque tiene un régimen particular, ¿sí? A partir de su matrícula, el buque queda sometido a un ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico argentino, lógicamente, pues a partir de la matrícula el buque tiene su identidad, como nosotros tenemos nuestro DNI, y quedamos sometidos a las normas de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Este buque, este bien, es pasible de ser objeto de medidas cautelares por el incumplimiento o por los daños que se haya ocasionado con motivo de la aventura marítima, o porque sus propietarios son deudores, producto de alguna relación jurídica, no necesariamente derivada de la aventura marítima, y el buque entonces puede ser objeto de embargo. ¿Puedo decir algo? Este aspecto ustedes habrán escuchado probablemente hablar de la interdicción, la medida de interdicción. Todo buque de bandera argentina puede ser embargado y también puede ser interdicto. La interdicción es la indisponibilidad jurídica y física o material del buque. Es decir, un buque interdicto no puede ser objeto de ninguna relación jurídica ni tampoco de ninguna actividad como la navegación. Esto en pos de asegurar, y teniendo en cuenta que un buque que está disponible, que está navegando, que está lanzado a la aventura marítima, está corriendo riesgo por el riesgo mismo de la actividad. ¿Se entiende? Entonces, si el buque es de bandera argentina y yo soy titular de un crédito sobre el buque o sobre alguna relación jurídica con sus propietarios, para que el juez ordene la interdicción, tengo que pedirlo expresamente. Yo puedo trabar un embargo sobre el buque y no pedir la interdicción. Si el buque es de bandera extranjera, la medida de embargo trae aparejada la medida de interdicción. ¿Se entiende? Es decir, yo no tengo que pedir, si voy a trabar una medida cautelar sobre un buque extranjero, no tengo que pedir además la interdicción, ¿sí? Y en ese aspecto, tratándose de buques extranjeros, volvemos al carácter trascendente de la internacionalidad del derecho de la navegación y de la importancia de la cooperación jurídica internacional. Porque como hablando de navegación en el ámbito del derecho marítimo,
las relaciones son, en la mayoría de los casos, relaciones de derecho internacional, es muy importante la cooperación jurídica, ¿sí? Yo en el PowerPoint les marqué un fallo de septiembre del año pasado que hace mención a un protocolo en el marco del Mercosur sobre medidas cautelares, mediante cuya aplicación la Cámara Federal de Capital Federal ordenó la interdicción de un buque y propuso la interdicción del mismo a un juez paraguayo y a un juez brasileño. Por eso vuelvo al inicio de nuestro primer encuentro, chicos. Tengan presente que es una rama del derecho que abre un plexo sumamente interesante, no solo de estudio, sino de ejercicio profesional. No solo en el ámbito privado, sino también, como ven, con muchísima proyección sobre el derecho internacional, público y privado. Ténganlo en cuenta esto. Nuestro tiempo es muy escaso y nuestra idea es transmitir al menos un poquito esta idea de la proyección de esta rama del derecho, ¿sí? Disculpe, ¿puedo decir algo? Bueno, ¿sí? Por lo menos yo en la Comisión 1 que estoy, Sí. no tengo mucho los temas en el campus virtual subido. Y también estoy un poco de desacuerdo que cambien la modalidad a último momento de múltiple choice a oral y que en las clases tampoco abarcan todos los temas de la cursada. Y yo sé que muchos alumnos están igual que yo y no lo van a decir porque por vergüenza lo demás, pero quería decir eso nomás. No, me parece muy bien y me parece muy válido que te puedas expresar. Te voy a contestar primero. Respecto del material, vos sabés que yo no tengo acceso a la Comisión 2 y a la Comisión 3, porque este es el primer año que yo, perdón, a la Comisión 1 y a la Comisión 3, porque como este es el primer año que yo doy clase en esta materia, no tengo todavía el acceso, con lo cual he entrado al campus con la clave del doctor Fernández Puentes. Es por esa razón que le pedí a un compañero mío, que es Matías, que suba el material, que me hiciera el favor de subir el material a la Comisión 1 y 3, y tenía entendido que sí. Así que hoy mismo se les va a estar subiendo, ¿sí? Profe, perdone, pero es un PowerPoint. Si bien tenemos en Facebook lo que es para la gran mayoría de las comisiones, individualmente nos subieron apenas 3 fallos. Si se podía, por favor, transmitirle, no sé si al titular o a los profesores de la comisión, que nos suban, porque faltan 15 días, no es que tenemos tanto tiempo como para... Por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, en lo que a mí respecta, que es derecho de la navegación y aeronáutico, pido disculpas, pero no tenía los recursos para hacérselo llegar. Por eso nos pusimos con el doctor Sánchez a disposición para que ustedes puedan hacernos preguntas, ofrecí mi mail, y si alguno por alguna razón no puede hacerse del material, nos lo pide y se lo hacemos llegar por ese medio. ¿El PowerPoint ¿sí? solamente? Ahí está todo su material. ¿Cómo? Sería el PowerPoint que subió, ahí está todo. Sí, porque, digamos, es referencial y están las citas de todas las normas o fallos sobre los que nosotros vamos a hacer hincapié en el examen. Después, bueno, esto por un lado. Respecto del examen, la realidad es que yo no tengo poder de decisión, lo voy a transmitir, asumo que se ha decidido, que sea consensuado con todos los docentes y que la mayoría ha decidido que sea por Zoom, pero creo que sos Tomás, ¿no?, que hiciste el planteo, lo voy a trasladar para que lo podamos
lo podamos por lo menos discutir, ¿sí? Bien. Bueno, en relación a los temas que nosotros vamos a pretender que ustedes más o menos conozcan, no nos vamos a ceñir al punto por punto del programa, porque somos conscientes de que lamentablemente no hay tiempo. De hecho, no dimos ningún contenido ni vamos a dar de derecho espacial. Y en lo que respecta al examen, al menos para nosotros, que ustedes tengan sobre el material que se subió en PowerPoint y las referencias normativas desde el PowerPoint para nosotros está bien. Inclusive yo en el primer encuentro les marqué la llamada Constitución de los Mares, que para nosotros es una norma de carácter internacional que un estudiante de Derecho no puede desconocer. No vamos a pretender la lectura porque ustedes van a tener oportunidad, o ya la tuvieron, en Derecho Internacional Público, ¿sí? Así que en ese aspecto los liberamos, digamos, que tengan al menos una noción de qué es y cuál fue su finalidad. Les repito, todo lo que les estoy diciendo se ciñe estrictamente a Derecho de la Navegación y Aeronáutico. El resto de los temas me excede en el sentido de que yo no tomo decisiones ni respecto de la modalidad de examen, ni respecto de los temas que va a abarcar. Sí me remito y reitero a los contenidos, a nuestra pretensión respecto de los contenidos del derecho de la navegación y aeronáutico, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más respecto de esto? Profe, hola. Le quería preguntar hola. sobre la Conmemar específicamente, que recién habló de eso. Si es necesario leer por ahí la parte del principio, que sería como el introductorio, o si más que nada saber de dónde sale y para qué fue creada y demás. Porque al principio habla del mar territorial, ¿no? Me parece, lo estuve ahí viendo el índice en realidad para ubicarme. Sí, sí. Con que tengas noción de eso para nosotros es suficiente. En el material que subí yo les marco los postulados principales, muy elementales, sobre los cuales versa la Conmemar. Con eso, y que sepan por qué, digamos, la importancia universal de este tratado, es suficiente, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bueno, por último, les quiero hacer una breve reseña y ya después vamos a charlar un poquito de derecho aeronáutico, de algo que a lo mejor para nuestra ciudad con litoral marítimo es lo más representativo del derecho de la navegación que tenemos a nuestro alcance, y es el tema de los buques pesqueros y su posibilidad de desarrollar la actividad económica que durante mucho tiempo para nuestra ciudad fue una gran fuente de ingresos y de crecimiento. Y que esperamos que en algún momento así vuelva a ser. Vimos que todo buque necesita de su matrícula para tener su identidad, para ser considerada bien registrable, pero que si ese buque es un buque pesquero, no basta con su matrícula para que pueda desarrollar la actividad. Entonces, hacemos mención a la Ley Federal de Pesca, que es la que regula de alguna manera, nos da los elementos para saber
que un buque para abocarse a la actividad pesquera necesita además un permiso de pesca provisto por la autoridad de aplicación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene una Secretaría de Pesca y el denominado registro de la pesca dentro del ámbito de la Secretaría y del Ministerio, y todo buque para ingresar al caladero, es decir, a la zona de pesca, necesita de este permiso de pesca. Pero me interesa nada más dejarles este concepto para que tengan claro. Ese permiso de pesca no habilita al buque a pescar. El permiso de pesca lo autoriza al ingreso al caladero. Estos permisos de pesca en el día de hoy son un numerus clausus, es decir, un número cerrado. En la actualidad, ninguna persona puede ordenar la construcción de un buque para que ese buque se transforme en un buque pesquero si no cuenta con un permiso de pesca. ¿Está? Porque la autoridad de aplicación no otorga nuevos permisos de pesca. ¿Se entiende esto? El permiso de pesca, que es algo así como en los taxis o en el remis, la licencia. Sí, es que ¿sí? justo dije eso, es como la licencia del taxi. Claro, con una diferencia. Como la licencia te habilita a desarrollar la actividad, en el caso del permiso de pesca, la única autorización que tenés es de ingresar al caladero, pero para poder desarrollar la actividad tenés que tener además una autorización de pesca. La Ley Federal de Pesca crea el Consejo Federal Pesquero, es un consejo que se ocupa del análisis de los recursos y del desarrollo de la actividad. Y se acuerdan cuando todo se entrelaza con los caracteres de esta rama del derecho, cuando yo les decía que es un derecho muy reglamentarista porque tiene una evolución muy dinámica y a veces la norma positiva no llega a regular operativamente una situación determinada. Por eso hay organismos que se encargan de la regulación, de darle operatividad a las normas que programáticamente determinan una cuestión. El Consejo Federal Pesquero es el que analiza la situación operativa de la pesca y ordena la concesión de estas autorizaciones de pesca que en algunos casos se transforman en cuotificaciones. Actualmente hay 5 especies que necesitan no solo de la autorización de pesca, sino de la cuota de pesca. Entonces, el buque pesquero tiene su matrícula para ser considerado un bien jurídico registrable, sí. Necesita además el permiso de pesca para ingresar al caladero y necesita para desarrollar la actividad la autorización de pesca. Y si va a pescar sobre 5 especies, que son 4 especies determinadas de merluza y vieiras, si va a pescar este tipo de especies, además la cuota para poder pescar. ¿Se entiende? Clarísimo. Bueno, Ahí lo que habría que aclarar es muy básico lo que les estoy contando. Que la matrícula se puede transferir de buque a buque, sí. Por eso se ingresan nuevos buques. Exactamente. ¿Qué pasa? Otro. La matrícula se puede transferir ¿en qué casos? Si el buque está inactivo, si el buque
está hundido, entonces transfiero la matrícula, que yo les decía hoy es un numerus clausus, a un buque nuevo. Esa sería una posibilidad de encomendar la construcción de un buque, porque yo, propietario de un buque, armador de un buque, el buque se ha hundido, ese buque tenía un registro, perdón, un permiso de pesca. Entonces, en ese caso, sí, el buque ya está inactivo porque por el paso de los años no se puede abocar a la actividad. O el buque se ha hundido, yo puedo trasladar ese permiso de pesca a otro buque que no implique un sacrificio mayor para las especies y para la preservación de los recursos. No es que yo tenía un pequeño buque y ahora puedo tener un buque de altura, ¿se entiende? Que la capacidad de captura sea la misma, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué casos va a caducar ese permiso de pesca? Va a caducar si quiebra la empresa propietaria del buque, si el buque se hunde y no hay una transferencia hacia otro buque, o si el buque queda inactivo y no se gestiona la transferencia de utilización de ese permiso. ¿Está? Perdón, una consulta. Chicos, miren, ¿Se puede ¿cómo? en el caso de radiar un buque, ¿se puede transferir? En el caso, no te escuché. Perdón, en el caso de que un buque se pase a radiar, se dé baja, ¿se puede transferir sí, en ese caso sí. En ese caso sí, porque sería la innavegabilidad por el deterioro del buque, ¿sí? Y una cosa que a mí, bueno, me interesa que tengan presente, si pueden, den una leída rápida a la ley de pesca, porque es muy sencilla. Esto que yo les estoy explicando se entiende fácilmente en una lectura que pueden hacer de la ley de pesca, y cualquier duda que tengan, les reitero, nos escriben en estos días antes del parcial, y nosotros 2 o 3 días antes del parcial se lo vamos a estar contestando. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? La ley de pesca es nacional. Yo entiendo que hay una nacional, ¿hay alguna federal. Provincial? Régimen. Sí, por eso. Régimen federal, régimen federal de pesca. ¿A nivel provincial no hay ninguna regulación? Sí, a nivel provincial hay un montón de regulaciones, pero no hay leyes provinciales que regulen específicamente el tema de matrículas, permisos, autorizaciones. Ok, gracias. ¿Sí? Profe. Bueno, chicos, sí. Hay algunas preguntas en el chat. Bien, sí, ahora las vamos a estar contestando. A ver. Si les parece, cerramos acá lo que es derecho de la navegación, me meto en el chat para ver las preguntas. A ver. Y después vamos a hacer una cosa, a ver si les parece. Yo hago la introducción de Derecho Aeronáutico para pasarle la posta al doctor Sánchez, y mientras ustedes escuchan al doctor Sánchez, yo les voy respondiendo estas preguntas por el chat. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, brevemente, así como dijimos que el derecho de la navegación es una rama del derecho tan antigua, el derecho aeronáutico es una rama nueva, que comparte con el derecho de la navegación estos caracteres de internacionalidad,
de dinamismo, de integralidad, porque muchas de las ramas del derecho interno e internacional se abocan a su estudio. Es, en definitiva, el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas, las instituciones y los hechos que se derivan del hecho técnico de la aeronavegación, que también tiene un objeto específico, que es la aeronave, y un ámbito particular, que es el espacio aéreo. Yo simplemente les hago la introducción para decirles que la primera regulación internacional fue la Convención de París, y después, cuando ya estaba culminando la Segunda Guerra Mundial, el Convenio de Chicago del año 1944, con posiciones divergentes de algunos países respecto de la libertad de los cielos, y respecto de la soberanía de cada país sobre su espacio aéreo. Estados Unidos con una posición amplia o liberal en ese aspecto, y la Gran Bretaña más proteccionista. Se creó este tratado que crea la OASI, que es el organismo que regula la aeronavegación comercial, y nacen de esta convención las denominadas libertades del aire, sobre una idea entonces de soberanía de cada país sobre su espacio aéreo, pero limitada para posibilitar la libertad en la aeronavegación. Las libertades del aire, en principio, y por esta convención son 5, pero hablamos de 8 libertades del aire. 2 de ellas son libertades técnicas. ¿Cuáles son? Es la libertad de una aeronave de sobrevolar el espacio aéreo de un estado, porque se dirige hacia otro, entonces atraviesa el espacio aéreo. Y la segunda libertad es la libertad de poder hacer en ese estado por el que está atravesando el espacio aéreo una escala técnica, es decir, un aterrizaje forzoso por algún desperfecto de la máquina o porque necesita combustible, es decir, pero no tiene un fin comercial, sino que es simplemente técnico. Las 2 primeras libertades son libertades técnicas. Las otras 3 libertades que define la Convención son libertades de transporte, que lo que hacen, la tercera libertad, es la que permite a una aeronave trasladar personas, carga o correspondencia desde el país de bandera de la aeronave hacia otro país, ¿sí? Atravesar el espacio aéreo y aterrizar en otro país. Y la cuarta libertad está a la inversa, es decir, embarcar en ese otro país. Si quieren, para no confundirnos, podemos decir Argentina y Brasil. La aeronave es argentina. Tercer libertad del aire, puede llevar pasajeros, carga y correspondencia hasta Brasil. Cuarta libertad, tomar pasaje, carga y correspondencia de Brasil hacia Argentina. ¿Se entiende? Es decir, desarrollar actividad comercial, transporte de pasajeros y de carga, hacia un país o desde ese país hasta el país de su bandera. La quinta libertad del aire sería la posibilidad que esta aeronave argentina transporte pasajeros, carga y correspondencia a, por ejemplo, Uruguay y Brasil, es decir, a 2 países, ¿sí? Estas son las libertades definidas en la Convención de Chicago. Hay
cuatro libertades más, ¿cuáles son? Las que, supongamos en nuestro ejemplo, Argentina, aeronave de bandera argentina, pueda tomar, en el ejemplo que estamos realizando, transportar pasajeros, carga o correspondencia desde Uruguay, pasando por Argentina, que es su país de bandera, hacia Brasil, ¿sí? Esto lo veíamos mucho cuando la TAM, por ejemplo, volaba y hacía su escala en Chile y luego volaba, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿sí? Salía de Buenos Aires, que no era su bandera, pasaba por su país de bandera y luego se trasladaba a un tercer país, ¿se entiende? O sea, es una aeronave que transporta desde un país que no es el de su bandera, va al de hacia su otro, bandera, va hacia el de la hacia otro, bandera, va hacia otro y después va a otro país más. no, sale, supongamos, de Chile, supongamos que es Aerolíneas Argentinas, sale de Chile, hace escala en Argentina y se dirige al Uruguay, ¿sí? ¿Se entiende? Su bandera es Argentina, entonces en el medio pasa por el país de su bandera, ¿sí? La séptima libertad sería que este buque de bandera, esta aeronave, perdón, de bandera argentina, haga este transporte entre Chile y Uruguay sin pasar por su país. ¿Se entiende? Es decir, que si su país es Argentina, no hace escala en Argentina, ¿sí? La octava libertad es la libertad que esta aeronave de bandera argentina pueda llegar a, supongamos, Uruguay y hacer cabotaje dentro de Uruguay, ¿sí? Llega a Montevideo y se puede, desde Argentina llega a Montevideo y de Montevideo puede volar a Punta del Este, qué sé yo, por darles un ejemplo, ¿se entiende? Pero sale de su país de bandera. Y la última libertad es la facultad que tenga esta aeronave de bandera argentina, por ejemplo, de volar sobre el cielo uruguayo sin partir de su país de bandera, ¿sí? Les vamos a subir en el transcurso de la semana Profe, le hago una consulta. un cuadrito, ¿sí? Y la última libertad, que es volar sobre el cielo de otro Sí. país, pero no parte de su país de bandera. ¿Cómo Sí. funciona eso? Sale del país, No. por ejemplo, sale de Uruguay, vuela sobre Uruguay, aterriza en Uruguay. Como hacía la TAM acá, que por ejemplo te llevaba desde Buenos Aires hasta Córdoba. Directa, está bien. Sale y aterriza en el mismo país, que no es el país de bandera. Exacto. Perfecto. Gracias. Exacto. Les vamos a estar subiendo un cuadrito con las libertades del aire para que se les resulte más, más didáctico, ¿sí? Bueno, chicos, yo les voy a pasar la posta para que les siga charlando un poquito de aeronáutico al doctor Agustín Sánchez. Les agradezco el tiempo dispensado y mientras charlan un ratito con el doctor Sánchez, les voy contestando por chat las preguntas, ¿les parece? Gracias. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. Marce, ¿arrancó? Bien. Agustín, Muchas gracias, todo Marce. tuyo. Bueno, chicos, como les explicó la doctora la clase anterior, estas dos ramas del derecho son muy distintas al derecho común. Por eso estaría bueno que si ustedes se interesaron en estas dos clases que dimos, o que vamos a terminar dando, ustedes puedan tener la posibilidad de ahondar un poquito más en esta materia, porque es realmente muy distinto al derecho común. Tiene ciertos institutos que ahora cuando vamos a ver lo que yo les voy a dar, que es aeronave, van a notar que hay cosas que
son totalmente diferentes al derecho civil y comercial. Entonces estaría bueno que ustedes lo sepan eso. Y como ya hablamos, que las dos materias son muy amplias, y la verdad que disponemos de 2 clases para darlas solamente, reducimos un poco el contenido. Yo les quería dar como 3 temas, pero la verdad es que no llegamos, así que voy directo al grano y vamos a ver aeronaves solamente hoy, que es el objeto de estudio de la materia. Si ustedes quieren, yo me ofrezco a hacerles una clase sobre responsabilidad de los contratos de transporte, que también es muy interesante que lo sepan por cuestiones de, qué sé yo, si un día viene un cliente diciéndole se me perdió una valija o cómo para recuperarla, estaría bueno que ustedes sepan esas cosas. Pero hoy no vamos a llegar a verlo porque no nos va a dar el tiempo. Bueno. La aeronave. La aeronave, hay 3 conceptos para definirla. Está la concepción de la aeronave como la definición amplia de aeronave, que es todo mecanismo o aparato que es susceptible a sustentarse por aire. Esa es la definición que surge de la Convención de París del 19. Hay una segunda definición, que es la definición intermedia, que además de que sea susceptible a la sustentación por aire, tiene que tener la capacidad circular, o sea, ser dirigido y gobernado en la atmósfera. Y la definición restringida es la que adopta el Código Aeronáutico. Además de estas 2 capacidades, lo que es necesario es que tenga aptitud para el transporte de cosas o personas. Por eso, si pueden y tienen a mano el Código Aeronáutico, estaría bueno que lo abran o lo tengan en digital. Así yo voy a hacer algunas referencias a algunos artículos. Estaría bueno que lo vayan leyendo conmigo, si quieren, o como ustedes prefieran, no los vayan anotando. Entonces, esta definición restringida surge por el artículo 36 del Código Aeronáutico, que dice: se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que puedan circular, o sea, sería la definición intermedia, y que sean aptos para transportar personas o cosas. Entonces, ahí es donde entendemos que tienen que estar dados estos tres conceptos juntos para ser considerada una aeronave. Bueno, las aeronaves se clasifican de diferentes maneras. Vamos a ver primero que se clasifican en aeronaves públicas o privadas. Esto surge del artículo 37, que funciona similar al derecho de la navegación, donde las aeronaves privadas, o en el caso de la navegación, los buques privados, son definidos por descarte. Es decir, todas las aeronaves públicas, o los buques públicos, son aquellos que están destinadas al servicio del poder público. Todas las demás son privadas. Entonces, un buque, por ejemplo, deportivo, o un buque comercial, como no están destinados a brindar un servicio público, van a ser considerados privados. Entonces, lo que importa es la finalidad para definir si es público o privado, no el propietario. Que eso era una discusión de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, puede ser propietario de una aeronave, y sin embargo esa aeronave es una aeronave privada, como por ejemplo una aeronave de Aerolíneas Argentinas. No está destinada a un servicio público, sino comercial. Sin embargo, pertenece al Estado. Es importante definir cuál es pública y cuál es privada. ¿Por qué? Porque se les aplica diferente régimen jurídico. Por ejemplo, la Convención de Chicago del 44 es solamente aplicable a aeronaves civiles, privadas, no las públicas. El mismo Código Aeronáutico, dentro de su plexo normativo, tiene normas que se aplican para aeronaves públicas y aeronaves privadas por otro lado. Por ejemplo, el embargo, las aeronaves públicas son inembargables. Entonces, claramente del código surge que son 2 formas diferentes de analizar un mismo instituto. El embargo no se aplica para las aeronaves públicas, igual que las hipotecas aeronáuticas. Y la otra clasificación es en nacionales o extranjeras. Esto está definido por la matrícula, y la matrícula está otorgada por el registro del Estado
de bandera de la aeronave. Entonces, en nuestro caso es el Registro Nacional Aeronáutico, que le otorga la matrícula a las aeronaves que se inscriban en el país. Antes había una práctica muy común, que también era característica del derecho de la navegación, que era el tema de las banderas de conveniencia. Como ustedes saben, creo que quedó claro, si no se los explico ahora, el régimen jurídico aplicable a la aeronave es el del estado de su bandera. Entonces, por ejemplo, había muchas empresas que lo que hacían era inscribir el buque o la aeronave en un registro extranjero, cuyas leyes eran mucho más favorables, por ejemplo, leyes laborales o leyes fiscales. Entonces, esa práctica está hoy en día tratando de desalentarse, y justamente lo que se caracteriza de las matrículas es que las matrículas son únicas. O sea que si vos te inscribís en el registro de un estado extranjero, tu matrícula anterior, de que estaba inscrita en el estado anterior, se cae automáticamente. Bueno, como les explicó la doctora hace un rato, las aeronaves, la naturaleza jurídica de las aeronaves son las de cosas muebles registrables. Es diferente a cómo funciona en el derecho de la navegación, como les explicó, que son bienes registrables, no son ni muebles ni inmuebles, y tampoco son cosas. Eso es importante. ¿Por qué son cosas las aeronaves? Porque son objetos materiales susceptibles de valor. En el caso de los buques no es así, porque no solamente es la cuestión material lo que le da valor al buque, sino cuestiones inmateriales. Hay ciertos créditos que el buque toma, que quedan en el buque, como por ejemplo, si hay una asistencia o salvamento, ese crédito queda en cabeza del buque. Entonces ese buque tiene un valor inmaterial, agregado al material que ya tiene. Por eso no es una cosa solamente. Y en el caso de las aeronaves, sí es considerada una cosa mueble registrable porque surge del Código Aeronáutico, simple. Artículo 49, las aeronaves son cosas muebles registrables. No hay mucho que discutir. Bueno, ¿por qué es importante la nacionalidad de las aeronaves? Porque ahí es como se define cuál es la ley aplicable. Sobre todo en los hechos o actos jurídicos que ocurran en alta mar, o sea que es un lugar sin jurisdicción. En esos casos van a ser aplicables las leyes del pabellón, las leyes de la bandera de la aeronave. También es importante la nacionalidad por el control que ejerce el Estado, porque todas las aeronaves tienen que tener un certificado de aeronavegabilidad que es expedido por la autoridad pública. Sin eso no pueden ejercer el comercio ni circular. Entonces, el Estado ejerce su control de esa manera. Y también por lo que les decía que, igual como funciona con las aeronaves privadas o públicas, dentro del mismo plexo normativo del Código Aeronáutico hay disposiciones que se aplican a una o a otra. Bueno, ¿cuáles son los criterios para definir cuál es la nacionalidad de la aeronave? Hay 4, que es la nacionalidad del propietario, el domicilio del propietario o el explotador, que ahora vamos a ver qué es el explotador, el lugar de construcción de la aeronave, o el cuarto criterio, que es el que hoy en día se usa, que es el lugar de matriculación de la aeronave, que surge de la misma Convención de París y de la Convención de Chicago del 44 y en el Código Aeronáutico. Están en el artículo 38 y 39. Bueno, la matriculación es el acto de inscribir una aeronave en el registro del país. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esa inscripción? Otorga nacionalidad a la aeronave, como vimos, y le da identidad a la aeronave a través de marcas distintivas. Las marcas distintivas son las letras que identifican a la aeronave. Comienzan con LV corta si es una aeronave privada, y LQ si es una aeronave pública. A esos le sigue 3 letras, que es la que la distinguen de otras aeronaves.
y además, a través de la inscripción, es donde se la introduce a la actividad o a la vida jurídica. Bueno, hay muchas razones por las cuales la matrícula puede ser cancelada. Por orden judicial, por solicitud de un interesado, y por abandono en los términos del artículo 74. Esto es algo que la doctora Ramos les explicó la clase pasada, lo del tema del abandono de buques. Funciona similar en el derecho aeronáutico, pero no es igual. Y en el caso, para que sea considerada cancelada la matrícula, tiene que ser en los términos del artículo 74, que lo vamos a ver ahora en un rato. Y cancelada de oficio. Sí, el certificado de aeronavegabilidad no se renueva pasados los 5 años, automáticamente se cae la matrícula. Si hay destrucción total o pérdida de la aeronave, también. Si se pierden los requisitos para ser propietario, que son los requisitos del artículo 48, también se cancela la matrícula, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si se inscribe en un registro extranjero, como les explicaba también, porque justamente la matrícula es única, y todas estas resoluciones que den por cancelada la matrícula pueden ser recurridas ante el jefe del Registro Nacional de Aeronaves, que es lo que vamos a ver ahora. Me van siguiendo porque quiero ir rápido para tratar de terminar el tema y no robarles mucho tiempo, pero si algo no se entiende, interrúmpanme. Va medio rápido, capaz. Está bien. Avísenme y voy aflojando un poquito, pero quiero también, viste, que entre todo el tema de aeronaves, porque si no, no vamos a llegar. Así que cualquier cosa me van frenando. Bueno, en el Registro Nacional de Aeronaves deben anotarse lo siguiente. Surge, si tienen el Código Aeronáutico, vayan al artículo 45, ahí dice todo lo que hay que anotar en el Registro Nacional de Aeronaves, que son actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave, la transfieran, modifiquen o extingan. Hipotecas sobre aeronaves y sobre motores. Eso es importante, porque pueden hipotecarse las aeronaves por un lado y los motores de la aeronave por otro. Eso lo vamos a ver en un ratito. Los embargos y las medidas precautorias e interdicciones, matrículas y los certificados de aeronavegabilidad, cuando hay cese de actividad o inutilización o pérdida de las aeronaves, contrato de locación de aeronaves, también tiene que ser inscripto para que sea oponible a terceros, y cuando estemos en la propietaria de la aeronave, tiene que inscribirse el estatuto social, las modificaciones del estatuto, nombre y domicilio de directores, administradores, mandatarios, todo para que eso tenga validez. Y cualquier otro hecho o acto jurídico que afecte la vida de la aeronave. Estas inscripciones tienen valor declarativo. También había una discusión de si era una cuestión que era constitutivo el valor que tenía, o declarativo. Hoy está zanjado y se entiende que es una cuestión de valor declarativo la inscripción. La falta de inscripción solamente produciría efectos entre las partes, por ejemplo en un contrato de locación, entre las partes locador y locatario. Doctor, En el artículo 50, sí. en cuanto a la matrícula, ¿es también declarativo el registro? Sí. Es decir, adquiere el dominio antes de la registración. No, o sea, sin matrícula no va a poder circular. A ver si entiendo tu pregunta. Claro, están los bienes muebles registrables, constitutivos Sí. y declarativos. Es decir, que si no se inscribe, no adquiere el dominio el constitutivo. Sí, pero en el caso de las aeronaves es declarativo, porque en realidad lo que hace la matrícula es permitirle circular. O sea, vos podés tener una aeronave, y no es que esa aeronave no existe. Pero la matrícula solamente va a ser asignada a esa aeronave si se inscribe en el registro. O sea, no hace sobre la existencia de la aeronave. No sé si me explico. Una aeronave Sí. puede existir, pero no tener matrícula. Súper claro. Bueno. Profesor. Bien, sí. Disculpe. Con respecto, vio que había una diferenciación, por ejemplo, en el que Perdón, hacía se referencia trabó. a que el ¿Me lo permiso de repetís? pesca, para el permiso de pesca, sí,
En el derecho de navegación hay una diferenciación entre el permiso de pesca y el permiso para pescar o para ejercer actividades, ¿no? Como les explicó la doctora, sí. Sí, en el derecho de la navegación pasa lo mismo, o sea, la matrícula asigna el permiso de circulación, pero necesito otro permiso para ejercer actividades comerciales. No, en el derecho aeronáutico es el certificado de aeronavegabilidad, que es lo que otorga el Estado, la autoridad de aplicación. Es diferente, en el derecho a la navegación, el permiso de pesca lo que hace es permitir salir a pescar y solamente las especies que figuran o que están asignadas en ese permiso de pesca. Es diferente, también cumple un rol, el permiso de pesca cumple un rol de conservación de especies, por eso también es limitado el número de permisos que se entregan. En el derecho aeronáutico es diferente, no hay una actividad comercial como esa, es simplemente la aptitud para circular, que eso está determinado por el certificado de aeronavegabilidad. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. O sea que pesca es más... navegación es más restrictivo. Para salir a pescar, si vos querés circular con el buque, necesitas que esté matriculado, nada más. ¿Entendés? Perfecto. Bueno. Y carné habilitante. No, por favor. Que supongo que el aeronáutico... ¿Cómo? Y carné habilitante para circular. En el aeronáutico son un montón de cosas que tenés que tener. Pero no vamos a llegar a verlas hoy porque son un montón de documentación. Entre esos un montón de libros. También como en el derecho de la navegación. Arriba del buque tenés que tener un montón de libros. Pero no vamos a llegar a verlo hoy, chicos. Si quieren, se los preparo para otra clase, pero depende de ustedes. Bueno. Sigamos. Vamos ahora los derechos sobre las aeronaves. Vamos a arrancar con el derecho de dominio, claramente. Y hay modos originarios y modos derivados de adquirir el dominio. En el caso de las aeronaves, los modos constructivos. ¿Y cuál es el propietario de la aeronave que está siendo construida? Va a depender, obviamente, primero, si que lo construye para sí, es él el propietario. Pero si la construcción es a nombre de otro, o sea, el propietario manda a construir la aeronave, va a depender si los materiales son suministrados por el que va a ser el propietario, o si son suministrados por el constructor. Si son suministrados por el constructor, se va a reputar como que él es el propietario. Si lo suministra el propietario, el futuro propietario, se reputa que es él el propietario. Y esto es diferente también en el derecho de navegación, porque los contratos de construcción, en el caso del derecho de la navegación, se reputan que son, que el buque va a estar en cabeza del constructor hasta tanto no se inscriban en el Registro Nacional de Buques. Entonces es importante esa inscripción de ese contrato de construcción de buques. Otro modo originario es el apresamiento, que es, por ejemplo, en tiempos de guerra, cuando un estado beligerante captura una aeronave de otro estado, se apropia de ella directamente. ¿Puede repetir el nombre? ¿El nombre de? El nombre, ¿puede repetir? Del último modo que dio. Apresamiento. Ah, eso. ¿Está bien? Bueno, sigo. El otro modo es por comiso, que es cuando el Estado incauta una aeronave que fue utilizada para la comisión de delitos, por ejemplo, por narcotráfico, el Estado se la queda, va a ser propiedad de él. Y después, en los términos del artículo 74, que eso es lo que les explicaba anteriormente, y ahora les voy a leer, si tienen el código, síganlo, que son las aeronaves de bandera nacional o extranjeras accidentadas o inmovilizadas de hecho en territorio argentino o sus aguas jurisdiccionales y sus partes o despojos se reputarán abandonadas a favor del Estado Nacional cuando su dueño o explotador, no se presentase a reclamarlas y retirarlas dentro del término de 6 meses de producida la notificación del accidente o inmovilización. Esta presunción es iure et de iure,
O sea que no admite prueba en contrario. En el derecho de la navegación, el abandono es diferente, porque no entiendan el abandono como algo literal, que es simplemente dejo a su suerte el bien. En el derecho de la navegación se prevé la posibilidad de que el propietario haga abandono expreso ante la autoridad pública. Entonces, informa su intención de abandonar el buque y de esa manera se desprende de la responsabilidad o de los gastos que generaría sacar un buque, por ejemplo, hundido. Entonces es el Estado el que tiene que correr con esos gastos. Pero se queda con la propiedad del bien. Doctor, Sí. le hago una pregunta. ¿El juez competente cuál quería? ¿Comercial o federal? Todo lo que es derecho de navegación y derecho aeronáutico es por la justicia federal. Excelente. Bien. Los modos derivados son los siguientes. Compraventa, que es cuando transferís la propiedad a cambio de un precio en dinero. En el código aeronáutico se prevé un instituto que es el pacto de reserva de dominio. Cuando se inscribe provisoriamente la aeronave, y si el pago no se realiza, debe devolverse esa aeronave. Después tenemos la permuta, que es entregar una aeronave o un objeto más una suma de dinero. El aporte, por ejemplo, a una sociedad. Donación, transmisión a título gratuito. La sucesión, cuando cuando la persona fallece, el causante les deja la propiedad a los herederos, pero debe inscribirse ante el Registro Nacional de Aeronaves la declaratoria de herederos. Y el otro modo, que es el leasing, que es transferir la tenencia del bien a cambio del pago de un canon, y otorga una opción de compra por su precio. Eso está regulado en la ley 25.248, si lo quieren chequear. Bien. Antes les hablaba de los requisitos para ser propietario, eso surge del artículo 48. Si es una persona física el propietario, tiene que tener domicilio real en la República. Si son varios propietarios, la mayoría cuyos derechos están en la mitad del valor de la aeronave, deben mantener su domicilio real en la República. Y si es una sociedad, la propietaria tiene que estar constituida conforme a las leyes argentinas y tener el domicilio legal en la República. Que acredite o transfiera la propiedad de la aeronave debe ser por medio de instrumento público o instrumento privado debidamente autenticado. De lo contrario no van a poder ser inscriptos, va a ser rechazado directamente por el registro. Y tienen que ser inscriptos dentro de los 30 días de celebrado el contrato. Si no lo inscriben en ese plazo, el registro suspende la matrícula, hasta que se cumpla con la inscripción. Bueno, seguimos con los datos. días, ¿en qué artículo está? A ver si... Te lo averiguo, porque no lo tengo acá. La verdad que no me acuerdo del artículo exacto, pero te lo averiguo. ¿Podría repetir plazo de 30 días? De celebrado el contrato. Bien, gracias. De nada. ¿El contrato de dominio derivado habla? Porque si me corta mucho, entonces por ahí no engancho todo lo que dice. No, cualquier acto que implique... transfiera la propiedad, sí. cualquiera que transfiera la propiedad puede ser una permuta. Tiene que celebrarse por instrumento público o instrumento privado. O sea, puede ser una compraventa, puede ser una donación. ¿Y esos dominios son de esa forma de transferencia? ¿En qué artículo están exacto como para tenerlos bien? Permuta, donación, leasing. La compraventa está en el 42 y 43, y los otros no recuerdo los artículos ahora, pero tienen que estar seguidos a eso. O sea, lo busco ahí en el código. Si quieren se los respondo más adelante o se los averiguo para la próxima, porque ahora no tengo el artículo exacto. Bueno.
Sigo. Entonces, el próximo derecho a analizar es el derecho de explotación. El explotador es una figura similar a la del armador en el derecho de la navegación. Videla Escalada lo define como, el derecho de explotación lo define como aquel que consiste en la utilización de la aeronave por cuenta propia y la dirección de su navegación aérea. Eso está definido en el artículo 65, para los que quieren, que dice: este código denomina explotador de la aeronave a la persona que la utiliza legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro. Entonces, el explotador puede ser el mismo propietario, o puede ser que no lo sea. Entonces es como que se desdibuja la figura. No es el propietario el único habilitado para utilizar la aeronave. Si hay un contrato de locación, por ejemplo, va a ser el locatario, o el usufructuario, o en una sociedad puede ser también explotadora, pero no propietaria, si el aporte que se hace de la aeronave es en uso y goce solamente. Sí. Pensé que me iban a hacer una pregunta, pero bueno, sigo. En cambio, no son explotadores el fletador o el transportista contractual. Eso es importante porque hay un contrato de utilización de aeronaves que consiste en que diferentes empresas transportistas se comparten las flotas de aeronaves. Entonces, puede pasar que un vuelo esté contratado con LAN y hace una escala en Brasil y resulta que el vuelo que te tomas para seguir el viaje es de Gol. Entonces, en ese caso, no coincide el transportista contractual con quien uno que hizo el contrato de transporte con el explotador efectivo de esa aeronave. ¿Se entendió eso? Y vamos a ver ahora la hipoteca aeronáutica, que es el derecho real que se constituye en seguridad de un crédito en dinero sobre una aeronave o sus motores. Continuando, esto es en poder del propietario, claramente. La diferencia con el derecho de navegación acá es que la hipoteca solamente puede ser constituida por el propietario, en caso del derecho aeronáutico. En el derecho de la navegación se prevé que hasta el capitán puede en casos de extrema urgencia, por ejemplo, que se encuentra en un puerto extranjero y no puede comunicarse con el armador, en el caso del buque, y necesita a priori, no tiene los medios para afrontar los gastos, puede constituir una hipoteca, que lo recontra difiere del derecho común. Por eso les explicaba que hay cosas que son muy distintas y estaría bueno que lo sepan, porque es inconcebible en el derecho común que una persona que no sea el propietario pueda constituir una hipoteca. En el caso del derecho de la navegación, puede hacerlo el capitán. Privadas, no las públicas, como vimos antes, función y los motores de las aeronaves. Por separado de la aeronave, puede ocurrir que esté una aeronave hipotecada por un propietario y sus motores estén hipotecados por otro propietario distinto. Ahora les voy a explicar qué pasa, porque cuando está instalado un motor de otro propietario y se constituye una hipoteca, tiene que informar al propietario de la aeronave, distinto al propietario del motor, para informarle que está inscrito en una hipoteca sobre los motores. Entonces, la hipoteca también tiene que constituirse por medio de instrumentos. Consulta? Sí. Cuando está hipotecado, por ahí es una pavada lo que digo, pero ¿la aeronave se puede seguir usando? Claro. Porque sigue en propiedad. Sí. ¿Cómo? Yo sé que los motores de avión, por lo menos las avionetas, tienen una cantidad de horas y después hay que hacerlo de nuevo. Yo entiendo que cuando se hipoteca un motor con una cantidad de horas de vuelo, tiene un valor y, qué sé yo, 3.000 horas más tarde tiene otro.
Claro, es un buen punto. Sí, pero la hipoteca está constituida sobre el valor del motor y no se modifica. Ok, bien. O sea, puede seguir circulando porque la idea de la hipoteca es justamente que el bien continúe en cabeza del propietario. Ok, ¿Está bien? bien, gracias. No, por favor. Bueno, entonces decía, la hipoteca tiene que constituirse por instrumento público o privado debidamente autenticado, también como vimos cuando son las transmisiones de dominio. Y tiene que ser inscripto justamente en el registro, en el Registro Nacional de Aeronaves, porque eso le otorga publicidad frente a terceros, y porque además otorga un orden de preferencia. Es decir, la hipoteca constituida antes que otra va a poder ser reputada como con preferencia sobre ella si fue inscripta antes que esa. O sea, puede ser que se constituyan dos hipotecas, pero primero se inscriba la que se constituyó después. Entonces, a los efectos del orden de preferencia se toma desde que fueron inscriptas. Y esa hipoteca puede ser extendida en caso de que el bien sufra daños. El acreedor hipotecario puede cobrarse sobre el seguro del bien, y si hay un daño ocasionado por un tercero, puede cobrarse sobre una vez se destruya totalmente, el acreedor hipotecario puede ejercer su derecho sobre las partes o los materiales recuperados, o sobre el producido de su venta, de la venta de esos materiales que se recuperaron. Y esta hipoteca se extingue a los 7 años de su inscripción si no fuese renovada. O sea que hay que renovarla cada 7 años. Bien, y ahora vamos a ver un tema que es muy importante, que es el tema de los privilegios aeronáuticos. Y esto sí que funciona radicalmente diferente a cómo funciona en el derecho común. Si tienen el código, vayan al artículo 60, porque ahí va a estar el orden de preferencia de los créditos aeronáuticos. Entonces, primero, artículo 60. Los créditos por gastos causídicos que beneficien al acreedor hipotecario. Seguido, los créditos por derechos de utilización de aeródromos o de los servicios accesorios o complementarios. Créditos por búsqueda, asistencia o salvamento. Estos créditos pueden extenderse a la carga y el flete que se salvó. Ahora les voy a explicar porque esto también tiene una particularidad. Sigo. Los créditos por aprovisionamiento y reparaciones fuera del punto de destino para continuar el viaje, y los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo. ¿Cuáles son las particularidades de estos privilegios? Si los créditos son los mismos, fueron constituidos en un mismo viaje, se aplica este orden, el orden del artículo 60. Si son créditos de igual categoría, se cobran a prorrata. Y si son créditos referidos a distintos viajes, y esto es importante, los del último viaje tienen preferencia por sobre los del viaje anterior. Ustedes saben que el derecho común tiene un principio súper importante, que es primero en el tiempo, primero en el derecho. En el caso del derecho aeronáutico y el derecho de la navegación no es así. No es así siempre. Porque puede suponerse que en diferentes viajes hayan dos créditos de igual categoría, pero va a tener prioridad al cobro el crédito más nuevo. ¿Por qué es así? Porque es bastante controversial. Porque en realidad lo que se trata de priorizar es la posibilidad de que ese bien, si es una aeronave o un buque, salga a ejercer la actividad comercial, porque si el buque queda parado por un crédito anterior, no puede no puede producir riqueza para pagar ni el crédito nuevo y mucho menos el crédito anterior. Entonces ahí es donde surge el instituto en el caso del derecho a la navegación, la interdicción de salida, lo que les explicó la doctora Ramos, que no solamente lo que se busca es que el buque quede en puerto y no salga a navegar por
los riesgos mismos de la actividad marítima, sino que también lo que se busca es evitar que el buque siga contrayendo nuevos créditos, porque si no, el crédito nuevo va a tener prioridad por sobre el crédito anterior. Entonces se le interesa al acreedor de ese crédito que ese buque no salga para que no contraiga nuevos créditos y quede desplazado en el orden de preferencia. Bueno, estos créditos se extinguen, si se extingue la obligación principal, después de un año de su inscripción, porque estos créditos tienen que ser inscriptos para que tengan el efecto del privilegio, y si no fue renovada por un año, se extingue el privilegio. El crédito sigue, pero sin privilegio. Por venta judicial de la aeronave, si después de satisfechos los créditos privilegiados de mejor grado, este no queda satisfecho, se extingue. Y si el crédito es sobre la carga, que es lo que les explicaba, lo del tema de la carga o el flete, que es en los casos de búsqueda, asistencia o salvamento, se extingue la acción si dentro de 15 días de que nace el crédito no se ejerce. Y en este caso no hay que inscribirlo. En los casos que pesan sobre la carga o el flete, no es necesaria la inscripción, pero sí que sea ejercido dentro de los 15 días desde su descarga. Y bien, por último vamos a ver el embargo, que según Videla Escalada es la medida precautoria destinada a procurar una mejor garantía a un acreedor y hacer efectivo su derecho. El artículo 72 del Código Aeronáutico dice: la anotación del embargo en el Registro Nacional de Aeronaves confiere a su titular la preferencia a ser pagado antes que otros acreedores, con excepción de los de mejor derecho. Y los de mejor derecho son los del artículo 60, primero, seguido los acreedores hipotecarios, y luego los que tengan privilegio general o especial. Recién ahí vienen los que tengan el bien embargado. Y en el derecho aeronáutico, el embargo trae aparejada la inmovilización, que es el instituto que es similar a la interdicción de salida en el derecho a la navegación, en los siguientes casos: cuando es una ejecución de sentencia, cuando es un crédito acordado para el viaje, aun cuando la aeronave esté lista para salir, y cuando hay un incumplimiento del contrato de compraventa. La diferencia en el derecho a navegación es que la interdicción de salida anteriormente tenía que, se tomaba también como en el Código Aeronáutico, que estaba sobreentendida en el embargo. Si uno trababa el embargo, inmediatamente se crea la interdicción de salida. Hoy se modificó eso y en realidad tiene que estar expresamente pedido la interdicción. No se supone a través del embargo. Bueno, chicos, hasta ahora bien, porque ya estaríamos cerrando. ¿Está bien? No les quiero robar más tiempo. Muy claro por acá. Si fui rápido, me disculpo, la verdad que no me di cuenta, pero si quieren que les aclare algo, me avisan y no tengo ningún problema. No, por ahí lo que estaría bueno, como decía la doctora Ramos, es subir un Word o algún texto con Sí. la puntualización de los artículos. Yo todo esto que les acabo de ver, lo tengo hecho en un PowerPoint. Se los voy a pasar inmediatamente. Perfecto, gracias. Lo que sí, lo que me pidieron, que querían que lo indiquen los artículos, ahora se los voy a indicar y lo voy a subir ya con los artículos indicados. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, hasta acá estamos con Aeronáutico. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, obviamente, como saben, nos escriben, que no va a quedar ninguna duda sin contestar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, les agradecemos el tiempo. La verdad es que para nosotros es un placer. Estamos a disposición. Ahí fui contestando algunas consultas del chat. Y bueno, si ustedes quieren lo que sea, la pregunta que sea, nos mandan por mail. Vamos a estar subiendo con Agustín entonces este trabajo en Word sobre
aeronáutico y quedamos a la espera de lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias por el tiempo. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Lu. Hasta luego. Chao, muchas gracias.